Hola chicos. Hola, hola. Buen día, doctor. Buen día, doctor. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Bien. A ver si está bien el mate. Un segundo, chicos, fue una mañana realmente loco. ¡Barbaridad! Bien. Muy bien, lo que nos toca hablar hoy es angina estable. ¿Ayer tuvieron teórico, chicos? ¿Vieron algo? El tratamiento de insuficiencia cardíaca. Bien, bien. Entonces hoy empezamos con angina de pecho. Antes de empezar, ustedes como saben, yo soy un gran observador. Morante Herrero, ¿cómo es tu nombre? Maruja. ¿Cómo? Maruja. Maruja, bueno, sos nuestra versión de la actriz de Indulgente, Divergente, no sé cómo es. Sos igual, ¿eh? Bueno. ¿Ah? ¿Ya te dijeron o no? No. Ya te voy a encontrar uno con pelo corto. ¿Está? Bien. Bueno, dicho la boludez del día, vamos a pasar. Como los que estuvieron conmigo en terapéutica, la clase va a ser aproximadamente la misma. Obviamente los objetivos terapéuticos son los mismos, los conceptos son los mismos, pero sí lo que quiero hablar más por ahí son sobre el estudio o cómo abordar un paciente con dolor de pecho. El dolor de pecho suele ser una de las consultas más frecuentes a cualquier guardia, incluso en los grandes centros, en los grandes hospitales. En Europa se está tratando de instalar mucho, está la unidad de dolor, se llama, ¿tá? O sea que hay médicos cardiólogos o médicos clínicos especialistas en dolor que se dedican solo a evaluar los dolores de pecho, ¿tá? Para descartar si son de origen coronario o no. Repito, es muy común el dolor de pecho en la consulta de la guardia y obviamente el correcto interrogatorio va a ser fundamental para evaluar si ese dolor tiene características coronarias o no. Esto obviamente después la práctica, hay cosas que los libros no te enseñan y solo con la práctica uno empieza a aprender viendo cositas finas del electrocardiograma, o por ahí pacientes que tienen muchos factores de riesgo o son de alto riesgo cardiovascular, entonces eso hace que uno termine pidiendo estudios complementarios para hacer el diagnóstico de la enfermedad coronaria, obviamente. Vamos a hablar sobre las indicaciones y los métodos de diagnóstico y obviamente el tratamiento farmacológico, que es fundamental en esto. Está repasando más o menos lo que ya vimos en terapéutica. A ver, permiso. Bien, abro la diapo. Y acá vamos a hablar. Síndrome coronario sí es uno de los temas más importantes en la era de cardiología, obviamente, ya que es una de las patologías no solo más graves, sino también de las más frecuentes. ¿Estamos? Como habíamos dicho, la angina es aquel dolor precordial típico y característico. Ahora vamos a ver ese concepto, donde se clasifica de acuerdo a la modalidad evolutiva, perdón, ¿tá? En angina estable y angina inestable. Nosotros hoy particularmente vamos a hablar de la angina estable, ¿tá? Después se tocará el tema de la angina inestable, que está dentro del síndrome coronario, y esa angina inestable puede ser de reciente comienzo, progresiva o refractaria, y la angina post-IAM también una entidad muy importante, pero esto ya dentro del síndrome coronario. Nosotros nos vamos a abocar principalmente a la angina estable, ¿estamos? Por definición es aquella angina que tiene el dolor típico y característico. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso, que no ha cambiado estas características en clase funcional, intensidad y duración, o factores desencadenantes en al menos 3 meses. Generalmente estos pacientes se educan muy bien, conocen su enfermedad y evolucionan.
A esto me refería cuando hablamos de un dolor típico y característico y la localización de ese dolor. Obviamente, eso va a hacer que si tiene esta característica, va a ser una angina típica o definida, aquella que clínicamente ya tiene alta probabilidad pretest, o sea, antes de hacer cualquier test ya tiene alta probabilidad de que sea una angina por lesión coronaria. Aquella atípica o probable, cuando no termina de cerrar el concepto de la misma, esto es más común en las mujeres, la angina y la mujer es todo un tema en cardiología, sigue siendo un tema muy debatido, ya que la mujer suele tener mayor presentaciones atípicas de los dolores coronarios, ¿estamos? Y después está el dolor torácico, obviamente, no cardíaco, ¿está? O no característica. Las principales características del dolor anginoso es que generalmente se refiere como opresivo. Si uno ve los libros viejos de semiología o los libros viejos de medicina interna, vemos la imagen del paciente con las manos en el pecho, ¿tá? Que siente como una opresión o como una garra o como algo pesado en el pecho, como un ahogo, siente como que está atragantado el paciente, perdón, ¿tá? Y la localización más frecuente es la retroesternal, pero a su vez puede presentarse en la base del cuello, en la región interescapular, o en el dorso, o en el hombro izquierdo. Ya vamos a hablar de eso, ¿está? Muy bien. En cuanto a las características de la angina, obviamente siempre hay que interrogar sobre las circunstancias de presentación, qué estaba haciendo el paciente cuando apareció, la duración del episodio, los factores que desencadenan o que agravan el dolor, cuántos episodios tuvo el paciente en el transcurso de las últimas horas, de la última semana, la relación de los mecanismos fisiopatológicos, como ya vamos a ver las probables anginas vasoespásticas o la angina de origen aterosclerótico, si es la primera vez que aparece la angina, ¿tá? Una angina que aparece más sobre la noche, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Incluso las cantidades de dolores anginosos son importantes, ya que en la clasificación de TIBI, del síndrome coronario, como ya van a ver seguramente en la próxima clase, la cantidad de dolor que presentaron en las últimas 24 horas es un factor que lo hace a la angina de alto riesgo clínico. ¿Estamos? Y obviamente, como yo le decía, está aquellos factores de riesgo que puede llegar a presentar el paciente, que lo hacen un paciente con alta probabilidad pretest para hacer que sea, digamos, un dolor de pecho típico. Fíjense en cuanto a la localización del dolor, generalmente la región retroesternal es la más común, pero también puede estar en la región epigástrica, en la región del hemitórax izquierdo, en el hombro, en el brazo o en la región interescapular. ¿Vamos? El dolor de abdomen superior, ¿tá? Todos aquellos pacientes, sobre todo pacientes con alto riesgo, paciente tabaquista, dislipidémico, diabético, con dolor epigástrico, hay que hacer un electrocardiograma. Chicos, yo no sé si ustedes se acuerdan que hace poco yo les conté un paciente que tuvo un dolor epigástrico con náuseas y vómitos. El paciente, como muy común por ahí en los pueblos chicos, se hizo vencer, fue a la curandera para hacer un empacho y vino a los 3 días con un infarto evolucionado de la cara inferior. La cara inferior o el infarto del ventrículo derecho es muy común que dé dolor en la región epigástrica. ¿Estamos? Obviamente la aterosclerosis sigue siendo la causa más importante de la angina de pecho, y generalmente se dice que como podemos ver la evolución acá de la obstrucción de la luz vascular, generalmente se necesita al menos un 50% de oclusión para que el paciente desencadene la clínica o el dolor típico. Esto también va a depender del tiempo en el cual se instaura la placa de ateroma. Si esta placa se va instaurando en forma crónica y lenta, le da tiempo al miocardio a adaptarse a esa isquemia crónica. Muchas veces hace circulación colateral, ¿tá? Que mejora la oxigenación distal a la obstrucción, y eso se llama preacondicionamiento isquémico. Ese concepto es fundamental, chicos, ¿tá? Ya que por eso que en los pacientes jóvenes que tienen infarto agudo de miocardio generalmente es de peor pronóstico, porque ese miocardio no tuvo ese preacondicionamiento isquémico previo, por lo tanto la lesión suele ser peor, ¿tá? Es muy común en los pacientes añosos que tienen angina en forma crónica, que el paciente muchas veces no le da importancia a ese dolor de pecho, ya que por ahí su actividad diaria
no requiere de mayor esfuerzo, ¿tá? Como puede ser, por ejemplo, un camionero, un paciente que trabaja en una oficina, es un paciente que está mucho tiempo quieto, sentado, y su actividad física no requiere, perdón, su trabajo diario, su día a diario no requiere de mayor actividad física. Estos pacientes suelen hacer angina en forma crónica. Esto permite que el miocardio se adapte a esa isquemia, incluso formando circulación colateral y preacondicionando al miocardio que el día que presente el infarto el paciente suele tolerar un poquitito más y tiene un poquitito de mejor pronóstico. Obviamente el mecanismo se da por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Si bien la enfermedad aterosclerótica o la obstrucción de la arteria coronaria es más del 95% de los casos la causa de la angina, esto se suele dar también en otras patologías como por ejemplo las anemias severas, ¿está? Donde la disminución del aporte de oxígeno, ¿está? Produce la isquemia. Yo he tenido muchos pacientes añosos por ahí que tenían cuadros de hemorragia digestiva alta o baja, sobre todo aquellos que tienen hemorragia alta. Sí, sí. Le pregunto, yo tengo un compañero que tendrá 21 años, pero es obeso y él es camionero. Y él camina un poco y ya empieza con dolor de pecho. ¿Será eso es angina o la misma obesidad? Y lo Además es muy fuma, joven. toma. Sí, bueno, tiene todos los males también. Pero es muy poco probable que con 21 años el paciente ya tenga una placa de ateroma importante o de una evolución tan rápida. Yo no te voy a decir que no puede ser que sea una angina de pecho. Obviamente que sí puede ser, pero si el paciente es obeso, acuérdate que la demanda de oxígeno de todo el organismo de él está aumentado, ¿tá? Seguramente ese paciente tiene, hace apnea del sueño, seguramente es un paciente que ronca más, que hace más ruido que el camión de él, o sea que tiene muchos factores para... Sí, hace apnea del sueño. Sí, por eso, tiene síndrome metabólico, o sea que él ya tiene una alteración generalizada. No creo que sea aterosclerótica, pero estaría bueno, sí, obviamente, que se haga ver ese paciente, por lo menos tener un electrocardiograma de él. ¿Está? Muy bien. Profe. Claro. Y además Sí. tiene presión alta ya. Sí, por eso, es un paciente con todos los factores de riesgo. Sí. ¿Cuánto tarda el miocardio Sí, chicos, pregunten. en compensar esa isquemia? ¿Tarda ¿En cuánto? un tiempo o algo así? No, sí, tarda años. ¿Tá? En ese preacondicionamiento, decís vos, tarda años. ¿Tá? Claro. Sí, tarda varios años. ¿Está? Bueno, muy bien. Entonces, como decíamos recién, continuando, esto obviamente puede haber una disminución en la oferta o un aumento de la demanda de oxígeno, ¿tá? Y si yo tengo, durante el ejercicio, por ejemplo, donde aumenta la demanda de oxígeno y yo tengo una obstrucción coronaria, que generalmente se necesita al menos 50% de la obstrucción para que el paciente haga isquemia durante un esfuerzo, eso hace que ese desbalance genere isquemia tisular y el dolor típico coronario. ¿Estamos? Obviamente el diagnóstico es plenamente clínico y acá hay un concepto que tiene que quedar en claro. Todas las anginas de reciente diagnóstico son inestables, porque por criterio la angina crónica estable tiene que permanecer el mismo dolor, con la misma intensidad, la misma duración y ante el mismo esfuerzo en un lapso de por lo menos 3 meses. ¿Estamos? Entonces muchas veces yo puedo hacer el diagnóstico de la angina como primer consulta, en ese caso va a ser una angina inestable. Se le ajusta el tratamiento y se ve la evolución del paciente como vamos a ver ahora. ¿Está? La clasificación del dolor obviamente se parece mucho a la clasificación de la disnea. Decimos que una angina grado 1 es cuando aparece solo ante esfuerzos extenuantes o ante grandes esfuerzos. La angina de grado 2 tiene limitación o ya aparece ante actividades diarias normales,
La de grado 3 tiene una limitación manifiesta de la actividad física, o sea, mínimos esfuerzos. El paciente ya presenta el dolor anginoso, como comer, cepillarse los dientes, vestirse, y en grado 4 el paciente está prácticamente todo el tiempo con dolor, o sea, no puede realizar una actividad sin que aparezca el dolor o incluso estar en reposo. ¿Estamos? Cuando nosotros tenemos el diagnóstico clínico de las sospechas clínicas de ese dolor, acuérdense que hay que preguntar bien sobre las características y la tipicidad del dolor. ¿Cómo es el dolor? Si el dolor es opresivo, si el dolor es quemante, si el dolor es tipo punzante, ¿tá? Si tiene alguna irradiación, ¿dónde aparece? Si el dolor, con qué actividad aparece el dolor, cuánto tiempo le dura el dolor y si cede el dolor con el reposo, ¿tá? Eso es fundamental, chicos. ¿Está? Muy bien. Para estudiar estos pacientes con angina, es tremendamente importante tener en cuenta de que un estudio, sobre todo el electrocardiograma, que suele ser nuestro primer estudio complementario que hacemos en el paciente, un electrocardiograma normal no descarta la presencia de una angina o enfermedad coronaria. Ese concepto tiene que quedar bien claro, chicos, ¿tá? El electrocardiograma normal no descarta la presencia de enfermedad coronaria o la angina que sea de origen coronario, ¿está? Pero a su vez, sobre todo, como yo digo, en esos pacientes que tienen una angina en forma crónica, y se empieza a presentar ese preacondicionamiento isquémico, suele tener cambios característicos que obviamente nos ayudan a evaluar si necesita un estudio complementario más profundo. Y acá quiero que quede bien en claro un concepto. La angina estable y la angina inestable muchas veces tienen criterios o tienen hallazgos que lo hacen de alto riesgo clínico. Por más que el paciente esté compensado hemodinámicamente en el momento del dolor, hay hallazgos, como ya vamos a hablar ahora en la angina estable, que la hacen de alto riesgo clínico. ¿Qué significa eso? Que el paciente tiene altísimas probabilidades que esa angina evolucione en infarto de miocardio, obviamente a que aparezca una muerte súbita. En cuanto al electrocardiograma, que es, como yo bien le decía, es el principal de los estudios complementarios, es rápido, es de bajo costo, ¿tá? Podemos tener hallazgos, como yo le dije, puede ser totalmente normal el electrocardiograma, ¿tá? No descarta la presencia de angina, o el electrocardiograma que sea normal, pero una de las principales alteraciones que podemos encontrar en la base del electro es la onda T negativa. Las ondas T negativas me hablan de que el paciente está teniendo una isquemia subepicárdica. ¿Estamos? Isquemia subepicárdica. Muchas veces suele ser un hallazgo esto. Le pide al paciente que viene a control porque quiere hacerse un chequeo, que no se anda sintiendo bien, y vos le haces el electrocardiograma y te encontrás con esto. ¿Tá? No sé si se ve la flechita, pero te encontrás con esto. Encima, en este caso en particular, este electro tiene una isquemia anterolateral extensa. O sea, estos son pacientes de alto riesgo clínico, pero por el electro. ¿Estamos? Muy bien. Hay que mirarle con cariño a este paciente. Esto se llama síndrome de Wellens, pero esto no, vamos a hablar, esto es muy ya de la cardiología, que es esta onda T tan profunda y negativa, así característica. Yo me olvidé de poner acá, chicos, les pido disculpas, recién me estoy dando cuenta, que también puedo ver al electrocardiograma ondas T simétricas y positivas. Acuérdense que las ondas T son asimétricas, chicos, tienen un ascenso rápido y un descenso lento. Si la onda T se vuelve simétrica y positiva, eso es signo de isquemia subendocárdica. ¿Estamos? En este caso, la onda T negativa es isquemia subepicárdica. ¿Estamos? O sea, que si yo tengo un paciente con el dolor anginoso, sí. Disculpa, ¿en qué derivación miro la T negativa para decir que es un infarto subepicárdico? No, la onda T no me indica infarto, la onda T me indica isquemia.
Sí, isquemia, ¿dónde miro? ¿Ya? ¿Qué Y yo derivación miro me- en todas las derivaciones, como ya van a ver después, perdonen, eso lo hubiese aclarado ya de entrada. Todas las alteraciones de la onda T y del segmento ST o de la onda Q, o sea, todos aquellos hallazgos que me indiquen isquemia, lesión o necrosis, sí o sí tiene que estar en al menos 2 derivaciones o más que miren una misma cara. ¿Se entiende? Por ejemplo, la cara inferior está compuesta por las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Esas 3 derivaciones miran la cara inferior. Si yo tengo onda T negativa solo en D3 y no tengo en D2 y ABF, eso no me indica nada. Eso no es indicativo de isquemia por trastornos primarios. Eso puede ser tranquilamente por la posición del corazón del paciente o el sexo también. Por ejemplo, es muy común en los pacientes jóvenes o en las mujeres que la onda T sea negativa en B1, pero solo en B1. ¿Estamos? Si yo tengo solo en una derivación, esas alteraciones no me representan isquemia. Para que sea isquemia, tiene que aparecer en 2 o más derivaciones que miren una misma cara. Sí, dígame. Ahí en D3 son simétricas, digamos, las ondas T. Si es solamente No, simétrica no en es D3, simétrica. igual pues. No es simétrica. No es simétrica. Porque fíjate que tiene un ascenso rápido y mira cómo desciende la onda T. Acá termina la onda T. Esto no es simétrica. Si yo parto en la mitad acá, como justo está en esta línea acá, esta mitad no es igual a esta mitad. Por lo tanto, no es simétrica la onda T. ¿Se entiende o no? No sé quién me preguntó. ¿Fogasa? ¿Fúfite? Claro, sí, sí. Pero si llega a ser Igual simétrica, profe, con que se vea en una sola derivación, ¿ya significaría patología No. o tiene que ser en más de una? No, tiene que estar en 2 o más derivaciones que miren una misma cara. Si aparece solo en una derivación, no es patológico. ¿Se entiende? Igual ahí se ve negativo en B1, B2, B3 y B4, que es anteroceptal, ¿puede ser? Anteroceptal, exactamente, pero por eso son 2, más de 2 derivaciones que miran una misma cara. ¿Se entiende o no? Sí, ¿Sí? ¿Está? Muy bien. Por ahí, obviamente yo voy muy rápido con el electro, asumiendo que por ahí ya habían visto esto en el electro, pero claro, recién estamos empezando con las cardiopatías isquémicas, chicos. ¿Está? Vamos a tener nuestra clase de repaso y vamos a aprender ciertos tips que yo siempre les enseño a ustedes para mirar bien un electrocardiograma. ¿Está? No sé quién me preguntó recién, pero fíjense que la onda T está negativa en B1, B2, B3, B4 y B5 tiene una onda T isodifásica, o sea, tiene la primera porción positiva y la segunda porción negativa. ¿Ah? ¿Se ve bien acá? Perdón, chicos. Esto me está hablando de que esta T se está empezando a cambiar. ¿Estamos? Una electro de alto riesgo clínico. Este paciente debe ser estudiado en forma rápida. ¿Estamos, chicos? ¿Quedó claro ese concepto o no? ¿Sí? Muchas veces el dolor, lo ideal es hacerle el electro al paciente cuando tiene el dolor, porque capaz por ahí el paciente en reposo tiene un electrocardiograma normal. Ahora, le está doliendo el pecho a mi paciente y yo le hago el electro y me encuentro con esto durante el dolor. Le digo al paciente que él haga reposo o le pongo un nitrito sublingual para tratar de parar o sea, vasodilatar la coronaria, mejora la irrigación coronaria y esto revierte totalmente. ¿Se entiende, chicos? Eso se llama cambio dinámico del electrocardiograma. Cuando cambia en forma... Por eso, a eso iba. Entonces, muchas veces el paciente viene a la consulta, dice que sintió el dolor de pecho, pero nosotros le hacemos el electrocardiograma y está normal. Entonces, tengo 2 opciones. O puedo estimular, o sea, generar yo el esfuerzo físico, haciéndole una prueba de esfuerzo, una ergometría, como vamos a ver ahora, o le coloco un holter y le digo al paciente que haga su vida diaria. ¿Estamos? Y después, obviamente, evalúo el holter. ¿Está? Muy bien el concepto, no sé quién me dijo ahí.
Obviamente también puedo encontrar como hallazgo patológico en el electrocardiograma el infradesnivel. Fíjense, en este caso tengo infradesnivel en la cara inferior de 2, parece de 2 de 3 IABF, ahí está. ¿Está? Muy bien. Y este otro paciente, fíjense, en la cara anterolateral, infradesnivel del segmento ST. ¿Estamos? Esto es intradolor, chicos, Le está doliendo, le hago el electro y encuentro esto. El paciente para de su actividad o se le da un nitrito sublingual, cede el dolor y esto revierte totalmente. ¿Estamos? Tiene cambios dinámicos del electrocardiograma, eso lo hace una angina estable, pero de alto riesgo clínico, porque está teniendo cambios dinámicos. Ahora vamos a ver cómo se estudia a estos pacientes. Obviamente, otra cosa que puede tener el paciente es el supradesnivel del segmento CT. ¿Estamos? Que esas son las anginas con mayor riesgo clínico todavía. O sea, el paciente durante el dolor haga supradesnivel del segmento CT. O durante unas pruebas de esfuerzo que yo le pido, para el paciente venía con dolor y yo le hago de base, el paciente tiene electrocardiograma normal, me hace el supra. Fíjense acá, tengo un D2, D3 y ABF. Y está empezando en B5 y B6. O sea, una isquemia de qué caras? Inferolateral, puede ser. Inferolateral. Inferolateral alta, más específicamente. ¿Estamos, chicos? Bien. Perdón, chicos. Seguimos. ¿Estamos? Bien. Entonces, estos son todos los hallazgos que puedo encontrar en el electrocardiograma. Repito, un electrocardiograma basal normal no me descarta que la angina sea, o sea, no descarto que sea enfermedad coronaria. ¿Está? Puede ser tranquilamente. ¿Está? Entonces yo puedo pedirle al paciente una ergometría. La ergometría es una prueba en la que se puede hacer con la cinta o la bicicleta. Yo personalmente utilizo la bicicleta, que por ahí es más cómodo para los pacientes añosos. Y lo que se hace es hacerle hacer el ejercicio al paciente para tratar de desencadenar tres cosas. O el dolor, o cambios en el electrocardiograma, o cambios en el comportamiento de la presión arterial. Son esas tres cosas que se evalúan en la ergometría, chicos. ¿Tá? Repito, cambios en el electrocardiograma, cambios en, o sea, que presente clínica al paciente del dolor, que generalmente viene asociado con cambios electrocardiográficos, o modificación o alteración en la presión arterial. ¿Qué significa eso? Normalmente cuando hacemos una actividad física, la presión arterial sube, acompaña a la actividad física, ¿tá? Y esa subida es en forma paulatina. Si yo tengo un paciente que está aumentando de forma paulatina y de una escala a otra de peso, la presión empieza a bajar, eso es de mal pronóstico sugestivo de enfermedad cardíaca y coronaria. ¿Estamos? ¿Cuáles son las indicaciones de la ergometría? O sea, ¿en qué pacientes yo pido ergometría? En aquellos pacientes que tienen probabilidad pre-test intermedia o alta para enfermedad coronaria. ¿Cuál era eso? En los pacientes que tienen dolor precordial típico, característico, como veníamos diciendo recién. El protocolo que viene por estándar, todo el mundo utiliza, es el protocolo de Bruce, ¿tá? Y el Bruce modificado. ¿Tá? Eso no importa, es en cómo se va cargando el peso y cada cuántos minutos se controla. Generalmente cada 3 minutos se le va aumentando el peso al paciente y se va evaluando el electrocardiograma. Como vemos acá, el paciente está constantemente conectado a un electrocardiograma y en cada etapa se le controla la presión arterial para ver cómo responde. ¿Estamos? Eso obviamente va a depender de la capacidad física que tenga mi paciente, de la tolerancia al ejercicio que tenga mi paciente y que no tenga ninguna alteración física. Hay pacientes que, aunque parezca raro, no saben andar en bicicleta, por lo tanto el ciclo ergómetro no podemos pasar, no podemos usar, o pacientes que tengan alteraciones para caminar, entonces la cinta no podemos utilizar. ¿Tá? Después vamos a ver que hay ergometrías que se hacen con drogas, se llama ecoestrés, como vamos a ver ahora.
También está indicado en los pacientes con dolor precordial, con enfermedad, para diagnosticar enfermedad coronaria, pero que tengan baja probabilidad pretest. El paciente que presentó un dolor, por ahí que es medio atípico, y el electrocardiograma es normal, pero él refiere que ante cierto esfuerzo físico le aparece el dolor. Entonces, se le pide la ergometría. Ahora, ¿en quién está contraindicado? Como bien decimos acá, la contraindicación absoluta, pero fíjense, en aquellos pacientes que tengan un electrocardiograma basal alterado, por ejemplo, que tenga un bloqueo de rama izquierda, en esos pacientes está contraindicado la ergometría. Pacientes portadores de marcapaso, ahora vamos a ver cómo estudiamos a estos pacientes. En la angina inestable de alto riesgo, ¿tá? En la hipertensión arterial severa, en los pacientes con enfermedad coronaria conocida, en las arritmias con compromiso hemodinámico, o sea, pacientes que hagan rachas de taquicardia ventricular o tengan fibrilación auricular de alta respuesta, en la estenosis aórtica severa sintomática, en los pacientes con diagnóstico o antecedente reciente de TEP, hipertensión pulmonar severa, aquellos que hayan tenido un infarto hace menos de 4 días, pacientes que tengan diagnósticos de miocarditis o pericarditis, obviamente en la disección de aorta reciente. ¿Está? Ya vamos a ver en el infarto agudo de miocardio, están aquellos pacientes tratados en el infarto cuando se les pide una ergometría o una prueba de esfuerzo para ver las anginas, la isquemia residual que puede llegar a dejar el infarto agudo de miocardio. ¿Estamos? Si yo no puedo hacer una ergometría, tengo la opción de hacer un ecoestrés. ¿Está? Esto es muy parecido, se hace al paciente hacerle un ejercicio físico, ya sea por una cinta, por un cicloergómetro, pero lo que se hace es, además de evaluar el electrocardiograma y la presión del paciente, se le va haciendo ecografía cardíaca, ecocardiogramas para ver cómo se comporta el corazón y si tiene trastornos de la motilidad. ¿Estamos? Fíjense la gran cantidad de indicaciones que tiene el ecoestrés. En la Argentina está el doctor Lowenstein, que es el médico que más sabe, uno de los médicos que más sabe en el mundo de ecoestrés. Yo me atrevería a decir el que más sabe en el mundo de ecoestrés. Yo hice mi curso de ecocardiograma, tuve el placer de escucharlo al tipo. Es un genio de la cardiología y del ecoestrés. Y cuento rapidito una anécdota fantástica. El doctor Lowenstein presentó un trabajo gigante sobre las alteraciones ecográficas durante el estrés sugestivas para enfermedad coronaria, y la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Cardiología le brindó, le premió con uno de los premios más importantes de la cardiología en Europa. Ahora no me acuerdo bien el nombre, tiene una sigla el nombre, y él trabajaba acá en un hospital y se fue a Europa a recibir el premio, fue galardonado, pasó a la historia de la cardiología mundial, y cuando volvió de Europa se encontró con la carta de despido del hospital, ya que su estudio era poco rentable y demoraba mucho. Cosa que pasa solo en la Argentina, ¿tá? Sin embargo, él decidió quedarse acá en la Argentina y ahora sigue trabajando en otro hospital. Hace medicina, salud pública, ¿tá? Eso lo hace aún más grande todavía. ¿Cuál es el problema del ecoestrés? Que es un estudio muy largo, ¿tá? Es un estudio que demora aproximadamente 1 hora, 1 hora y media, y es poco rentable, si se puede decir, económicamente. Pero no podemos poner precio a la medicina porque ponemos precio a la vida del paciente. ¿Estamos? Es un estudio que da muchísima información, ¿sí? Cuando usted habla de un examen con estrés, por ejemplo, un eco de estrés, ¿el estrés provocado únicamente por el ejercicio físico o también hay variantes ahí que se puede provocar el estrés farmacológicamente al paciente? Ahí estoy yendo. No se pongan locos, ya estoy yendo ahí. Estamos hablando de aquellos pacientes que tengan la posibilidad de hacer una actividad física, ¿tá? Ya que te adelantaste y voy a resumir todo mi relato, se puede generar también el estrés
cardíaco con drogas, como así también vamos a ver en la cámara gamma. Muchas veces los pacientes no tienen la posibilidad de hacer la actividad física, entonces se puede estimular al corazón para que trabaje más. Esas drogas son la atropina, la dobutamina y el dipiridamol, ¿tá? Entre otras. Entonces yo le tengo que hacer un suerito al paciente, le puedo poner dobutamina, por ejemplo, para que el corazón empiece a latir más fuerte, y eso es un estrés farmacológico. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense en quién está contraindicado el ecoestrés: en pacientes con descompensación hemodinámica, obviamente, con algo inestable refractario, pacientes con IAM presente, en la anemia severa, que tengan bloqueos de alto grado, o sea, de segundo o tercer grado, y que tengan deficiente ventana ultrasónica, o sea, aquellos pacientes EPOC, aquellos pacientes muy obesos, o aquellos pacientes que tengan una ventana, o sea, que no, las características del tórax del paciente no permita hacer bien el estudio. Respondiendo a lo que recién preguntó el compañero, fíjense, para el eco con ejercicio, cuando haya imposibilidad adecuada para ver el ejercicio. ¿Estamos? Cuando yo le voy a usar dopamina, cuando quiero utilizar dopamina, ¿quién está contraindicado? En aquellos pacientes con hipertensión severa, aquellos pacientes que tengan arritmias supra o ventriculares, o cuando tengo una estenosis subaórtica o aórtica que aparece con la hiperdinamia. ¿Estamos? El dipiridamol, que es una droga también que produce vasodilatación y genera un aumento de la frecuencia cardíaca, imitando una actividad física. En la enfermedad obstructiva pulmonar severa, o sea, en el EPOC, está contraindicado cuando tenga vasculopatía periférica o en las bradiarritmias. ¿Estamos? Y la atropina está contraindicado cuando el paciente tenga glaucoma o algún tipo de patología prostática o prostatismo. ¿Está? Repito, este esfuerzo para el estudio puede hacerse con un ejercicio físico o con drogas. Las drogas que se utilizan son la dobutamina, el dipiridamol o la atropina. Lo más común es el dipiridamol para la cámara gamma, ¿tá? Y para el ecoestrés, la dobutamina. Seguramente, creo que habrán visto, cuando vieron indicaciones de reemplazo valvular, que hay algo que uno tiene que evaluar que se llama reserva miocárdica. ¿Vieron ese concepto, chicos, o no? ¿No? No. ¿No? Bueno, hago un parate acá y les explico algo rapidito, quiero que me presten bien atención. Cuando yo tengo un paciente que tiene indicación de reemplazo valvular, por ejemplo, una estenosis aórtica, una insuficiencia aórtica, una insuficiencia mitral, y yo tengo un deterioro severo de la función ventricular, yo antes de operar a ese paciente, o antes de ver si el paciente puede hacerse o no la cirugía, yo tengo que ver si ese deterioro de la función ventricular es real o ese miocardio que está con la valvulopatía está atontado. ¿Se acuerdan el concepto de atontado? ¿Qué tipo de invernación, doctor? Exacto. Invernación no. Atontamiento. Porque la invernación ya es irreversible. Ahora, el miocardio puede estar atontado. Cuando el miocardio sufre, los miocitos dejan de trabajar. Entonces la función del ventrículo cae. ¿Qué tengo que hacer? Se hace un ecoestrés para ver reserva miocárdica. ¿Qué significa eso, chicos? Yo le hago un ecocardiograma en forma basal, mido la fracción de eyección, vamos a suponer 35% de FEI, 30% de FEI, y posteriormente le hago un ecoestrés con droga. Por ejemplo, dobutamina, la droga fundamental. Le empiezo a fundir en dobutamina en dosis ascendente y le voy haciendo el ecocardiograma y veo si mejora esa fracción de eyección. Muchas veces, si el miocardio está atontado, con la dobutamina yo puedo recuperar ese miocardio y mejoro la fracción de eyección. Si el mejoramiento de la fracción de eyección es de un 20% en comparación con mi eco basal, significa que yo cambio la válvula, reemplazo la válvula y ese corazón se va a recuperar. Esa fracción de eyección que estaba en 35 va a mejorar en un futuro. ¿Se entiende, chicos? Eso se llama reserva miocárdica y eso se estudia con el ecoestrés. ¿Está? Doctor, Ahora, sí, si yo, un doctor, segundito. ¿sí?
si yo le hago el ecoestrés a mi paciente y no cambia la fracción de eyección, eso me dice que ese miocardio no tiene nada para recuperarse y eso es de mal pronóstico. Generalmente esos pacientes no se operan, ya es tarde para la cirugía. Decime, Juan Carlos. La diferencia entre atontado y de invernación miocárdica es el tiempo que transcurre. Exactamente. Y ya en el invernado ya hay cambios estructurales dentro de la célula y hacen que esas células, una vez que pasan a hibernación, si bien están vivas, no se recuperan más. ¿Queda claro? Entonces nosotros tenemos que tratar de actuar antes de que la célula que está atontada se vuelva invernada. ¿Se entendió ese concepto, chicos? Está fundamental en cardiología. Es más, yo personalmente tuve fisiología con el doctor Graziani, no sé, creo que nadie de acá de los que estuvieron, pero por ahí lo conocen al doctor Graziani, es un anatomopatólogo que trabaja en el Hospital de San Tomé, fue uno de mis mejores profesores, era realmente un placer escucharlo al doctor Graziani, y él, el día que me explicó el concepto en fisiología, el día que me explicó el concepto de atontamiento e invernación, fue el día que yo decidí hacerme cardiólogo. ¿Tá? Hoy estoy arrepentido, pero hubiese hecho cirugía, o anestesiología, pero en ese momento yo decidí hacerme cardiólogo. Es un concepto generalmente, pero gigante. Obviamente acá estamos hablando así por arriba, ¿tá? Hay mucho para leer de eso, ¿tá? Así que aquellos que les guste la cardiología, que creo que a nadie de los que están acá, pero bueno, a de algún loco, pueden seguir el concepto. ¿Estamos? Continúo. Profe, Sí. la reserva miocárdica es lo mismo que decir viabilidad miocárdica. No. La viabilidad es qué cantidad de músculo está vivo. ¿Tá? O sea, está vivo y está funcionando. Eso es viabilidad miocárdica. ¿Tá? Bueno, continúo. Fíjense, esto es un ejemplo de un equipo total para ecoestrés. ¿Estamos? Fíjense que acá tenemos una cinta, en este caso se puede hacer con cinta. Acuérdense, tengo una bomba de infusión acá, porque puede hacer por drogas. ¿Estamos? Y el ecocardiograma para evaluar al paciente. ¿Estamos? Acá no se ve, pero siempre para hacer este tipo de estudio tengo que tener un carro de paro por las dudas, porque los pacientes pueden hacer arritmias malignas y muerte súbita. ¿Vieron el caso del jugador de fútbol que hace poquitito hizo una muerte súbita que lo llegaron a revertir? Se hizo los estudios electrofisiológicos, el paciente encontró que tiene una canalopatía, un síndrome de QT se llama, y va a ser implantado un cardiodifurador implantable. Ya vamos a ver cuando veamos taquicardia, ventriculares, etc. Profe. Sí. En el caso de, por ejemplo, el jugador que falleció y lo recuperaron en un infarto, ¿se puede dar epinefrina para restaurar el flujo al corazón, digamos? ¿No se puede usar una dosis baja de epinefrina para un ecoestrés? No. La epinefrina no está indicada, ¿está? Porque la epinefrina produce demasiada sobrecarga, produce vasoconstricción periférica y taquicardia a la vez. Si el paciente tiene una enfermedad coronaria, puedo desencadenar yo la complicación. Por eso se usan esas 3 drogas. Son mejores toleradas. ¿Sabes? Bien. Gracias. Vale, continúo. Muy bien. Esto es una cámara gamma, chicos, que es un estudio de, ¿cómo es que se dice? Es una resonancia en la que nosotros evaluamos el paciente, se le hace hacer una actividad física o se le inyecta drogas para imitar una actividad física y se le hace una resonancia del corazón, ¿estamos? Donde hace los cortes típicos del corazón, y posteriormente se le hace el reposo, ¿tá? Es un estudio que se le hace bajo estrés y en reposo. Y se compara las imágenes estando en estrés y en reposo. ¿Estamos? Para evaluar la presencia de isquemia coronaria. ¿En quién está indicado la cámara gamma? En aquellos pacientes que no puedan hacerse una ergometría, en aquellos pacientes que no puedan hacerse un ecoestrés, en aquellos pacientes que la ergometría no es concluyente, o en aquellos pacientes que el ecoestrés no es concluyente, en aquellos pacientes que tengan un bloqueo de rama izquierda de base, el estudio preferencial es la cámara gamma,
¿Estamos? Entonces, yo puedo hacer esto. Generalmente al paciente se le hace una prueba de esfuerzo, se le inyecta el material de contraste, posteriormente se espera un 40 minutos, o se suele citarlo al paciente al otro día, y se le hace la nueva cámara gamma en reposo, y se compara los, ¿cómo se llama? Un estudio con otro. Lo que podemos ver bien en anaranjado acá es el miocardio que captó el contraste, que es el tecnecio 99, ¿tá? Un contraste radioactivo, ¿estamos? Y abajo lo mismo. Suelo ver que generalmente durante la actividad física puedo presentar la presencia de isquemia, ¿tá? Y es muy sugestivo, chicos, este es un estudio muy específico para la isquemia cardíaca, sobre todo en aquellos pacientes que tengan de base un bloqueo de rama izquierda. ¿Estamos, chicos? Y obviamente el estudio final para ver la anatomía coronaria es la cinecoronariografía. ¿Estamos? El cateterismo está indicado en todos aquellos pacientes con sospecha de enfermedad coronaria. Esto puede hacerse obviamente en forma aguda, como lo es en el síndrome coronario, o en la angina crónica estable se puede programar en forma ambulatoria y con tiempo tranquilo. Cuando yo hago una coronariografía, yo veo la anatomía, tengo tres opciones. Que el paciente tenga una lesión única y que se pueda revascularizar con la colocación de un stent, o que tenga varias lesiones coronarias o una lesión importante a nivel del tronco de la coronaria que va a requerir la cirugía de revascularización miocárdica, o puede pasar que el paciente tenga lesiones coronarias muy periféricas y que son no revascularizables. Y esos pacientes el tratamiento es médico, ¿tá? Son pacientes que van a tener tratamiento en forma crónica para su angina estable. ¿Está? Esto es muy común en las mujeres, ¿tá? Las lesiones coronarias severas. Fíjense esta imagen acá, me pasaron hace poquitito en un grupo que yo estoy de la red de infarto de la provincia de Corrientes. Fíjense acá, esto que se ve acá, ¿se ve la flechita o no? Creo que sí, ¿no? La voy a poner acá. Fíjense, este es el tronco de la coronaria izquierda, ¿estamos? Esta es la arteria circunfleja, donde acá está totalmente ocluida, ¿está? Y esta es la arteria descendente anterior. Fíjense la obstrucción de la porción proximal de la arteria descendente anterior. ¿Estamos? Este es un paciente que tiene doble vaso, y ustedes me dirán, bueno, pero acá se ve la arteria circunfleja, se ve la oclusión 100%, y posteriormente se ve un poquitito de la circunfleja. Este es el típico ejemplo del paciente que tenía la angina crónica, ¿tá? Y logró hacer circulación colateral al lecho distal a la obstrucción, ¿tá? Por eso cuando se inyecta el contraste, por circulación colateral, tiñe el resto de la arteria. ¿Estamos? Este paciente tuvo un preacondicionamiento isquémico, ¿está? ¿Se entendió la imagen, chicos? Profe, Sí. ¿puede repetir lo de... estaba en la una lesión coronaria al stent, después muchas, digamos, muchas lesiones coronarias, una muy importante y las no revascularizables. Ajá. ¿Qué ¿Así era? repita? Así era, sí, así. ¿Y ¿Ah? ahí que no al stent? Y no, hay lesiones o múltiples lesiones donde se vio que tiene mejor pronóstico la cirugía de revascularización que la colocación del stent. ¿Está? Sí, gracias. Está muy bien. Pero eso obviamente evalúa el hemodinamista, el que sugiere, ¿está? O el cirujano cardiovascular. Obviamente depende de cada paciente. El paciente se puede negar a la cirugía de revascularización, y bueno, y lo que se hace se colocará los stent y quedará con la medicación posterior, como ustedes ya van a ver cuando vean síndromes coronarios. ¿Está? Muy bien. ¿Estamos hasta acá, chicos? Entonces, los objetivos terapéuticos de la angina, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, es por un lado, obviamente, controlar los síntomas, y por otro, mejorar el pronóstico de la enfermedad, ya que esto puede evolucionar a un infarto o a una muerte súbita. ¿Estamos? Entonces, hay que, estos pacientes tienen que estar medicados sí o sí. ¿Está? Obviamente, más allá del tratamiento farmacológico, es fundamental las medidas higiénico-dietéticas, como recién
compartió el colega su compinche, su amigo, fíjense, 21 años, ya tiene obeso, hipertenso, con apnea del sueño, tiene dolor anginoso, o sea, ya es un paciente con muchos factores de riesgo. ¿Estamos? Muy bien. Esto resumiendo todo lo que yo le dije, está controlar el tratamiento farmacológico y no farmacológico. ¿Está? Muchas veces cuesta mucho adaptarse al cambio de vida. ¿Está? Sobre todo los hombres somos bastante cabeza dura como pacientes y el hecho de empezar a consumir poca sal, poca grasa, dejar de comer grasas saturadas, azúcares, etc., es difícil, digamos. ¿Está? Muy bien. Obviamente que ya vamos a hablar de la dieta, como ya vimos la vez pasada, la dieta DASH era una de las fundamentales que se puede ir adaptando dependiendo de cada paciente. ¿Está? Hay grupos de fármacos que... Sí. Una pregunta antes de que siga. Yo no entendí muy bien eso de que dijo que en la ergometría, cuando baja la presión arterial, es de mal pronóstico. ¿No sería cuando sube la presión, no sería de mal pronóstico? No, porque normalmente tiene que subir la presión durante la actividad física. Cualquier paciente que haga una actividad física, normalmente la presión acompaña a la actividad física y va subiendo la presión. ¿Ah? Obviamente, hasta valores, voy a parar acá un poquito, hasta valores en los que posterior a eso son patológicos, tiene una respuesta hipertensiva al ejercicio y ahí hay que suspender el ejercicio. Para ahí el problema es la presión del paciente. ¿Estamos? Es un problema de hipertensión. Ahora, si empieza a bajar la presión durante la actividad física, significa que el miocárdico, el ventrículo, empieza a claudicar ante el esfuerzo físico, ¿tá? Entonces me está hablando de que algo está pasando en el ventrículo, algo está pasando en el corazón. ¿Se entiende o no? Puede ser que empiece a hacer isquemia, se atonta el miocardio y deja de funcionar. ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí. ¿Está? ¿Seguro? Sí. Sí. Gracias. Bueno, ¿está? ¿Seguro? Sí. Bueno, sí. Muy bien. Continúo. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Entonces, antes de seguir, resumiendo. Yo tengo un paciente que viene con dolor de pecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que interrogar sobre ese dolor de pecho. Ver las características, si es opresivo, si es retroesternal, si la irradiación, si se irradia hacia la mandíbula, o al hombro, o la mano izquierda, o el brazo izquierdo, en qué situaciones aparece, o sea, cuáles son los desencadenantes de ese dolor, ¿tá? Si fue un estrés emocional, un estrés físico, ¿tá? O una actividad física, y ante qué situaciones cede, si se dio con el reposo o cede con la ingesta de nitritos. Eso me habla de que el dolor es típico y característico. Siempre en los pacientes diabéticos, los dolores suelen ser distintos. ¿Estamos? Yo tuve un caso en particular, cuando estaba haciendo mi residencia, ya terminando casi, un paciente diabético, hipertenso, dislipidémico, que venía a la consulta porque se descontrolaba su presión, estaba con hipertensión, y refería que le subía la presión porque le dolía mucho la muela. Él decía que por ahí estaba durante el día y le dolía mucho la muela, le dolía toda la mandíbula. ¿Está? Entonces se me ocurre pedirle al paciente que se haga una ergometría. Obviamente el paciente hizo 2 pedalazos en la ergometría y hizo el supradesnivel. Estaba haciendo una angina de pecho y obviamente él por su diabetes, por sus alteraciones autonómicas de la innervación, hacía manifestaciones no típicas, digamos. Es un dolor atípico, obviamente. ¿No? Eso fue un golazo de media cancha mío. Voy a contar porque estoy orgulloso de ese diagnóstico. Son pocos lo que hice así. ¿Ah? Pero puede pasar, paciente. Todo paciente con alto riesgo clínico, ¿se acuerdan la fichita que yo les mostré de los pacientes del riesgo clínico? Para eso está hecho, chicos. ¿Está? Entonces, un paciente que tenga muchos criterios para tener enfermedad coronaria, hay que estudiarlo, no cuesta nada. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, una vez que yo tengo un paciente, tengo el diagnóstico, la sospecha clínica, debo buscar a ver un hallazgo que me ayude a confirmar mi diagnóstico. Por un lado, el electrocardiograma, obviamente, que puede ser normal de base, ¿tá? O puede estar alterado en forma basal. Si es normal en forma basal, yo tengo que pedir estudios para ver si encuentro alguna alteración en el electrocardiograma. ¿Cuáles son esos estudios? Puede ser una ergometría, puede ser un ecoestrés,
o puede ser una cámara gamma, o una prueba de perfusión miocárdica, ¿está? Que se hace con la cámara gamma con tecnesio 99. ¿Estamos? Si bien yo en la lista ahí puse el laboratorio, chicos, el laboratorio principalmente es para descartar que el paciente no esté haciendo una angina secundaria, el paciente no esté anémico, que el paciente no tenga alguna alteración hormonal, por ejemplo, trastornos de las tiroides, que eso hace que el paciente por ahí haga episodios de taquicardia y haya un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. ¿Está? Pero de las pruebas complementarias son todas las que vimos recién. ¿Estamos? Vamos para el tratamiento. Como nosotros vimos bien la clase pasada de la terapéutica, tenemos las drogas que mejoran el pronóstico, las drogas que mejoran los síntomas, y obviamente drogas que tienen un efecto combinado. La idea es tratar de dar una medicación hasta que el paciente se pueda estudiar, hasta que el paciente pueda confirmar la enfermedad coronaria si está presente, y ver si se puede hacer un tratamiento para mejorar en forma definitiva dicha lesión. En cuanto a los fármacos antianginosos, o sea, los fármacos que van a afectar el dolor precordial en sí, tenemos los nitritos, los betabloqueantes, etcétera, etcétera. En cuanto a los nitritos, como nosotros bien vimos, podemos utilizar la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbida y el mononitrato. La nitroglicerina y el dinitrato son de acción rápida. La nitroglicerina, acuérdense, había en presentaciones por vía endovenosa, había en forma de parches, había en forma de spray sublingual, ¿tá? Y esto genera una vasodilatación coronaria, ¿tá? Produce una vasodilatación coronaria. El dinitrato isosorbide, el que nosotros utilizamos, es el por vía sublingual. Tiene un efecto rapidísimo, entonces cuando yo tengo la sospecha de que un paciente tiene un dolor precordial típico o característico, puede venir a la consulta, siempre tenemos que tener a mano, además yo tengo ahí en mi estuche, ahora está lejos mi estuche, tengo siempre una tabletita de dinitrato, ya que lo ideal sería tener a mano para hacerle por vía sublingual. Siempre que puedo y que el paciente tolere, es hacerle el electro durante el dolor. ¿Ah? Entonces yo puedo ver las alteraciones si ya está presentando a nivel del electrocardiograma. ¿Estamos? Los nitratos en general lo que producen aumenta el óxido nítrico a nivel endovascular, favoreciendo la vasodilatación coronaria principalmente. Estamos mejorando el flujo. Acuérdense que la obstrucción coronaria, yo puedo tener una obstrucción coronaria del 50% para arriba para dar manifestaciones clínicas, y durante la isquemia que produzca, la coronaria se puede contraer y hace un espasmo coronario, ¿está? Obstruyendo el 100% de la luz momentáneamente y presentando los síntomas del paciente. Entonces con los nitritos yo me aseguro que disminuya el espasmo o vasodilate la coronaria. ¿Estamos? Fíjense acá la nitroglicerina, como dijimos, intravenosa, sublingual o en parches, generalmente se la deja la intravenosa para el tratamiento de la angina inestable. El dinitrato sublingual es el que más utilizamos nosotros, tiene un actuar muy rápido, digamos, ¿tá? A los 5 minutos de ingerido ya empieza a actuar. Y el mononitrato se utiliza para el tratamiento crónico de la angina. Aquellos pacientes que ya tienen una angina estable, o sea, se estabilizó su angina, se le puede dar el tratamiento crónico, ya vamos a ver ahora. ¿Estamos? Los principales efectos adversos de los nitratos, obviamente, es la cefalea, lejos es el principal efecto adverso, y que no cede fácilmente con analgésicos comunes. ¿Tá? Está contraindicado en las miocardiopatías, en la estenosis aórtica, y no debe indicarse en los pacientes que hayan ingerido sildenafil. Entonces hay que hacer un correcto interrogatorio cuando el paciente venga a la guardia, si él no estuvo ingiriendo sildenafil, si no estuvo de fiestita antes, que esto es una consulta muy común. Yo tengo muchos pacientes que consultan así. ¿Estamos? Muy bien. En cuanto a los betabloqueantes, son las drogas fundamentales y de primera línea para el tratamiento antianginoso, y esto se debe a que disminuye la descarga vagal, mejorando la diástole del ventrículo, y acuérdense que el ventrículo se oxigena mejor en diástole. Entonces, al mejorar la diástole, mejora la oxigenación cardíaca.
¿tá? Son drogas que demostraron una verdadera mejoría tanto en la clínica como para evitar complicaciones a futuro. ¿Estamos? Generalmente, estos pacientes que tienen o que requieran beta bloqueante, yo tengo que evaluar de que el paciente no tenga contraindicaciones para lo mismo, como son los pacientes con bradiarritmias o bradicardias, los pacientes asmáticos, ¿tá? Y hay muchos estudios, chicos, que demostraron el beneficio o la mejoría en cuanto a la mortalidad y la aparición de complicaciones cardiovasculares, ¿tá? Y acuérdense, como siempre hablamos de beta bloqueantes, chicos, hay que titular los beta bloqueantes, chicos, ¿tá? Se empieza con la dosis mínima del beta bloqueante hasta encontrar o llegar a la dosis deseada, que ¿cuándo es la dosis deseada de un beta bloqueante? Cuando el paciente está beta bloqueado. ¿Qué significa eso, chicos? Cuando en reposo tiene una frecuencia cardíaca menor o igual a 60 latidos por minuto, ¿tá? Entonces yo voy a ir aumentando la dosis en forma paulatina hasta llegar a que el paciente esté beta bloqueado. ¿Cuándo yo digo que está beta bloqueado? Cuando en reposo tiene una frecuencia cardíaca de 60 o menos. Acá está todos los beta bloqueantes que puedo utilizar, de los cuales el carvedilol, que recién veo que no está acá, pero el carvedilol suele ser el más utilizado, el bisoprolol y el metoprolol. ¿Estamos? Esto vimos también en terapéutica. ¿Estamos, chicos? Muy bien. ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden presentar los beta bloqueantes? Obviamente las bradicardias o empeorar los bloqueos auriculoventriculares, puede generar hipotensión y mareo, broncoespasmos, por lo que hay que tener cuidado, está contraindicado en los pacientes asmáticos y una contraindicación relativa en los pacientes con EPOC, ¿tá? Pero generalmente no se utiliza. ¿Estamos? La disfunción eréctil, aunque realmente si me estoy por morir de un infarto, poco me importa cómo me funciona. Los síndromes depresivos. ¿Estamos? Muy bien. Y contraindicado en aquellos pacientes que ya tengan de base un bloqueo AV de segundo o tercer grado, en la hipotensión, en el shock cardiogénico, como dijimos recién, en el asma y en el EPOC, puede estar contraindicado, en los pacientes con síndromes depresivos severos, sobre todo porque suelen interaccionar las drogas antidepresivas con los beta bloqueantes, en la diabetes no controlada, ¿tá? Y en la enfermedad vascular periférica. ¿Está? Yo pondría la disfunción eréctil como una contraindicación relativa, chicos, ¿tá? No es absoluta. ¿Está? Muy bien. Nuestra opción terapéutica a los beta bloqueantes para tratar de disminuir la frecuencia cardíaca son los bloqueantes cálcicos, chicos, ¿está? Si bien no son drogas de primera elección, se prefiere primero siempre el beta bloqueante, pero si tengo alguna contraindicación, por ejemplo en un paciente asmático, y bueno, la opción terapéutica que tengo a bajar la frecuencia cardíaca de los pacientes son los bloqueantes cálcicos. Principalmente el verapamilo y el diltiazem. ¿Estamos? Pero a su vez los bloqueantes cálcicos se pueden utilizar para tratar de evitar la angina en caso de que haya vasoespasmo, ¿tá? Ya que los bloqueantes cálcicos hacen que se relaje el músculo liso y evita el espasmo coronario, ¿tá? Como está acá, son de primera línea en la angina vasoespástica. Los efectos adversos de los bloqueantes cálcicos, principalmente de edema malleolar, ¿tá? Da edema en miembros inferiores, que es un edema doloroso, y el paciente se da cuenta bien que empieza a tomar la droga y se le empiezan a hinchar los pies. Sobre todo vienen porque le duelen los pies. ¿Estamos? También puede dar sofocón, estreñimientos y cefaleas. ¿Estamos? Y están contraindicados, fíjense acá, sobre todo el verapamil y el diltiazem, en casos de que haya bradiarritmias o bloqueos aurículos ventriculares. ¿Estamos, chicos? Muy bien, sí. Los que tienen angina de Prismetal también tienen, o sea, ¿van a tener un tratamiento crónico o solo cuando tienen los síntomas? No, la angina Prismetal es una angina vasoespástica donde los bloqueantes cálcicos suelen adquirir una relevancia importante, digamos. El que ya tiene predisposición al vasoespasmo lo va a seguir teniendo. ¿Está?
Hace poco tengo una chica, una rotante de la facultad, me llamó por un dolor peculiar típico, chico, típico y característico. Se llegó a hacer un electrocardiograma, tenía alteraciones en el electro, con infrainhibible del segmento CT en la cara anterior, ¿tá? Y yo le sugerí que empiece a tomar un bloqueante cálcico, empezó a tomar amlodipina y anduvo 10 puntos, chicos, ¿tá? No volvió a sentir dolor. ¿Tá? Una chica joven, tiene 23, 24 años, por lo tanto, lo más probable es que sea vasoespástica. Es muy difícil que sea aterosclerótica esa lesión. ¿Estamos? Fíjense, de todos los bloqueantes cálcicos, el diltiazem y el verapamilo, como les decía yo, son las drogas por ahí más utilizadas, ya que son los que producen bradicardia, pero la amlodipina también se puede utilizar como tratamiento completo de la angina refractaria. Aquellos pacientes que tienen un tratamiento completo y siguen presentando síntomas a pesar de eso se llama angina refractaria, se le puede asociar un bloqueante cálcico, pero no que disminuyan la frecuencia, como el verapamilo o el diltiazem, sino el amlodipina. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Fíjense, cuando yo prefiero o cuando yo elijo un beta bloqueante versus un bloqueante cálcico, si hay presencia de arritmias o trastornos de la conducción, en la bradicardia sinusal, se prefiere la nifedipina o la amlodipina. En la taquicardia sinusal no producida por insuficiencia cardíaca, obviamente, los beta bloqueantes. En la taquicardia supraventriculares, los beta bloqueantes, o como opción el verapamilo y el diltiazem. ¿Se acuerdan que vimos en el práctico que en las taquicardias paroxísticas supraventriculares se puede utilizar el diltiazem para evitar la recidiva de las taquiarritmias? Los bloqueos auriculoventriculares están contraindicados, los beta bloqueantes o el diltiazem y verapamilo, por lo tanto la amlodipina o nifedipina están indicados. En la fibrilación auricular, puedo utilizar cualquiera de los dos, o en las arritmias ventriculares, los beta bloqueantes están indicados. Cuando hay disfunción del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca, una vez compensado, los beta bloqueantes están indicados, no los bloqueantes cálcicos. ¿Estamos? Y otras enfermedades sistémicas, donde por ellas no son tan relacionadas a la isquemia o la enfermedad aterosclerótica, ¿estamos? Como lo son la hipertensión arterial. Acuérdense que los beta bloqueantes, son los de erección ante que lo que antes cálcico. Muy bien. Hay estudios, digamos, que realmente por ahí nos muestran grandes diferencias sobre el bloqueante cálcico versus beta bloqueante, pero una leve diferencia a favor de los beta bloqueantes. Entonces, como primera línea, cuando yo quiero bajar la frecuencia cardíaca a un paciente con angina crónica estable, la droga de elección son los beta bloqueantes siempre y cuando no tengan contraindicaciones. ¿Estamos? Muy bien. La ivabradina es una droga que se utiliza para bajar la frecuencia cardíaca, lo que hace inhibe la producción de estímulos a nivel de la célula del nódulo sinusal. Por lo tanto, para utilizar la ivabradina, el paciente tiene que estar en ritmo sinusal. Cuando yo utilizo la ivabradina, cuando o el paciente tiene alguna contraindicación para beta bloqueante y bloqueantes cálcicos, o en aquellos pacientes que ya están utilizando beta bloqueante a dosis máximas y no logro controlar la frecuencia cardíaca. Entonces se le pueden asociar a los beta bloqueantes. ¿Estamos? Vienen en dosis de 5 a 7,5 miligramos y se dan cada 12 horas. Y sirve como coadyuvante de los beta bloqueantes para bajar la frecuencia cardíaca. Acuérdense que nuestro objetivo en la angina es que el paciente tenga una frecuencia cardíaca de base de 60 o menos. ¿Estamos, chicos? Fíjense, está el estudio Beautiful, que es el que demuestra el gran beneficio de la ivabradina para evitar mortalidad u hospitalización por infarto en pacientes con angina crónica estable. ¿Estamos? Muy bien. Otras drogas que modifican o disminuyen la frecuencia cardíaca, como la trimetazidina, que es un antiaginoso al disminuir o mejorar la frecuencia cardíaca, y se suele también asociar a los beta bloqueantes. Estas drogas, vuelvo a repetir, son en el caso de que con el beta bloqueante yo no logre bajar la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? Y por último, la ranolazina, que es otro
otra droga que se utiliza en el caso de que yo no pueda bajar la frecuencia cardíaca, si bien no genera grandes cambios en cuanto al pronóstico a futuro, se vio que es una muy buena droga para bajar la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? Y hay que tener cuidado para no asociarlo con el verapamil o el dilesen, ya que empeoran los efectos adversos de los mismos. ¿Está? De las 3 drogas que hablamos recién, la droga que más se utiliza para el control de la frecuencia cardíaca en asociación con los betabloqueantes es la ivabradina. ¿Estamos, chicos? Después están los fármacos que modifican o mejoran la supervivencia del paciente, evitando ya sea eventos primarios o eventos secundarios. ¿Estamos? Los antiagregantes plaquetarios son de primera línea, siendo la aspirina el mejor de todos, y se vio que la aspirina a baja dosis, o sea, dosis de 75 a 325 miligramos, ya es suficiente para disminuir la tasa de mortalidad o de accidente de placa que pueden evolucionar a un infarto agudo de miocardio. ¿Estamos? Muy bien, la dosis estándar es de 100 miligramos, que tienen la mayoría de los comprimidos, como por ejemplo la aspirina Prevent o la aspirineta. ¿Ah? El ácido acetilsalicílico es recomendación clase 1A, o sea que todo paciente que tenga una angina de pecho típica y característica, sí o sí tiene que recibir una aspirina, chicos. ¿Está? Se suele preferir que se tome a la mañana la aspirina, que por los cambios del ciclo circadiano, con los picos de cortisol que suelen provocarse a la mañana, suelen ser más frecuentes los infartos agudos de miocardio durante la mañana, por lo tanto la aspirina es indicativo de tomarse a la mañana. ¿Estamos? O algún otro antiagregante como lo es el clopidogrel o el prasugrel, etcétera, etcétera. Pero la aspirina sigue siendo el antiagregante de elección. El IECA y el ARA2 en la angina en sí, no está indicado. ¿Estamos? ¿En quién está indicado los IECA y los ARA2? En aquellos pacientes, obviamente, que además de su angina sean hipertensos o que tengan alguna enfermedad de base que así lo requiera, como pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo, que ya hayan tenido un infarto agudo de miocardio previo, en esos casos sí. Pero si yo tengo un paciente que no es hipertenso, no es diabético, no tuvo un infarto previo y tiene su diagnóstico de angina crónica estable nomás, no están indicados los IECA o los ARAS2. ¿Estamos? Le pregunto esto porque le digo esto porque siempre se pregunta en el examen, si viene un paciente con una angina crónica estable, ¿cuál es el tratamiento? Y ustedes empiezan a decir aspirina, beta bloqueante, nitritos y enalapril o IECA. Y no tiene indicación como tratamiento primario, a menos que esté asociado a estas patologías. ¿Estamos, chicos? Y eso que creo que quiere bien claro, porque el doctor Miguel siempre pregunta, la doctora Sosa también, y suele ser un motivo siempre de confusión. ¿Estamos? Entonces, los IECA y los ARAS2 en la angina crónica estable está indicado cuando tiene estas enfermedades asociadas. ¿Estamos? Hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca o ya haya tenido un infarto previo. ¿Estamos, chicos? Muy bien. En cuanto a las estatinas, obviamente los hipolipemiantes son fundamentales a la hora del tratamiento de la cardiopatía isquémica, por un lado para tratar de controlar los factores de riesgo cardiovasculares como lo es la dislipidemia, pero por otro lado también para evitar los accidentes primarios de la placa de ateroma debido a los efectos pleiotrópicos que tienen las estatinas. Los efectos pleiotrópicos de las estatinas son 6 aproximadamente, de los cuales el principal es que genera estabilidad en la placa de ateroma, evitando así que se genere un accidente de placa y obviamente el posterior infarto agudo de miocardio. Fíjense que como prevención secundaria disminuye la mortalidad en un 25%. Entonces, todos los pacientes que tengan enfermedad coronaria, sí o sí tienen que recibir
hipolipemiantes. No importan los valores de colesterol o triglicéridos que tengan este paciente, porque acá el tratamiento o el efecto de la droga va más allá de su efecto hipolipemiante, sino por sus efectos pleiotrópicos. Acuérdense, los efectos pleiotrópicos son, sí. ¿Los YECA también no tienen como efecto pleiotrópico la estabilización de la placa? No. No son indicativos de, repito, recién como demostramos en la imagen anterior, ¿tá? Si el paciente no tiene asociados estas enfermedades a la angina crónica estable, no se vio mayor beneficio como sí lo tiene las estatinas. ¿Tá? Están demostrados con estudios, digamos. Acá abajo están los estudios. ¿Estamos? ¿Se entendió? No sé quién me preguntó. Sí, gracias. Sí, está, perfecto. Entonces, todo paciente que tenga una angina crónica estable, como fíjense el estudio 4S, ¿está? En los pacientes con enfermedad coronaria, angina crónica estable y sin infarto, fíjense que disminuyó el 30% de la mortalidad y hasta el 34% de los eventos cardiovasculares, ¿está? Es muchísimo, chicos, ¿está? Entonces, los efectos pleiotrópicos son: produce una estabilización de la placa de ateroma, tiene leve efecto antiinflamatorio, tiene leve efecto antioxidante que evita que se produzca el accidente intraplaca, tiene leve efecto antiagregante, tiene leve efecto vasodilatador y tiene un mínimo efecto anticoagulante. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Suelen estar descritos más, pero el principal de todos ellos es que estabiliza la placa de ateroma, entonces evita que la placa se lesione, se cadene la agregación plaquetaria y obviamente se termine de obstruir por un trombo de fibrina. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Las estatinas que se utilizan son, ¿cómo se dice? Atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. Las dosis son mínimas 40 miligramos. ¿Está? Fíjense la recomendación clase 1, o sea, todos los que tienen que recibir sí o sí en aquellos pacientes que tengan angina crónica estable, ¿está? O angina de cualquier tipo. ¿Estamos? Y en la hipercolesterolemia más la hipertrigliceridemia, obviamente las estatinas pueden estar asociadas a un fibrato. ¿Está? Muy bien. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Y después, obviamente, una vez que yo tengo el diagnóstico, yo le puedo hacer el tratamiento a mi paciente y le debo explicar a mi paciente que muchas veces, si él tiene su angina crónica estable, que él sabe que ante cierto esfuerzo físico aparece el dolor, tenemos que decirle al paciente que trate de evitar desencadenar el dolor. ¿Estamos? Porque obviamente en algún momento puede generar un accidente de placa, puede generar la formación de un trombo en esta coronaria, la oclusión total y el infarto agudo miocárdico, que sería la complicación más temida. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo cualquiera de estos pacientes con angina crónica estable, ¿vamos? Sí o sí el paciente tiene que estar medicado con una estatina, con un beta bloqueante, con un antiagregante y con un nitrato, ¿tá? O un nitrito. Sí o sí, chicos, ¿eh? Todo paciente con angina, no importa sea estable o inestable, el paciente sí o sí debe recibir estatina, beta bloqueante, antiagregante o nitrato. ¿Vamos? Tienen un nivel de evidencia 1. Eso es, le repito, como yo le decía ayer, creo que era ayer o antes de ayer en la clase de terapéutica, si yo un paciente tiene angina crónica o una angina de pecho y yo no le doy estas drogas, es como que el paciente tenga una neumonía y yo no le dé un antibiótico. Es exactamente lo mismo, chicos, ¿tá? El tratamiento de la angina de pecho, ya sea estable o inestable, se basa en estas 4 drogas: estatinas, beta bloqueantes, antiagregantes y nitratos o nitritos. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Hay que iniciarle, no hay que tenerle miedo, hay que mejorar. Obviamente después vamos a ver los tratamientos invasivos que pueden ser. Puede ser por el cateterismo, la angioplastia. Sí. Entonces, si el paciente tiene una angina de reciente comienzo o progresiva, no se va sin estos 4 fármacos. Obviamente, es la droga para el tratamiento. Son las 4, o sea, el tratamiento de la angina.
sea estable o inestable, sí o sí tiene que recibir estas drogas. ¿Estamos? La angina crónica estable, estamos hablando de aquellos pacientes que tienen su tratamiento de forma crónica, o porque no se ha estudiado todavía, porque el paciente se niega a hacer un cateterismo, o porque tiene lesiones que son no revascularizables, etcétera, etcétera. Su paciente tiene que quedar de por vida con ese tratamiento. ¿Estamos? La angioplastía es uno de los procedimientos más comunes, se hace la coronariografía, se ve la anatomía, y si la anatomía lo permite, se hace la angioplastía con implante de un stent. ¿Estamos? Entonces, mejoro y desobstruyo la coronaria comprometida. ¿Estamos? Obviamente también, dependiendo de cómo son las características de las lesiones, o la cantidad de lesiones, o la localización de las lesiones, puede hacer la cirugía de revascularización miocárdica. ¿Estamos? Que es la anatomía coronariana con un puente venoso, o la ortocoronaria, ¿tá? Como lo es la que se utiliza la mamaria interna. ¿Estamos? Se corta la arteria mamaria interna y se le trae en la post-obstrucción. ¿Estamos? No fue descubierto, fue mejorada la técnica por el doctor Favaloro, una de las personas más extraordinarias que existió en todos los tiempos de la medicina. ¿Está? No solo como médico, sino como persona. Una persona que tenía la cabeza muy adelantada. Y para mí es una inspiración el doctor Favaloro, porque yo leí mucho sobre él, leí mucho sobre la biografía de él, y sobre todo fue un tipo que a los 38 años de edad decidió seguir creciendo, mejorar y seguir actualizando. Se fue a Estados Unidos y trajo la técnica que revolucionó la cardiología mundial, chicos, ¿está? Así que a no bajar los brazos, chicos, ¿está? Hay dos situaciones que me hacen ponerme mucho las pilas, ahora ya lo voy a hablar. Y obviamente, en aquellos pacientes que una... Sí. La Ponsafena no se hace más, no sé, también se... Perdóname, no te entendí, ¿cómo? La cirugía de la Ponsafena que se habla mucho, no sé si... Sí, claro, sí, también. es el puente venoso, es el puente venoso. ¿Ah? Generalmente cuando hay múltiples lesiones, vamos a suponer que el paciente tenga una lesión coronaria de la descendente anterior y de la coronaria derecha, se prefiere hacer el puente arterial de la mamaria interna ortocoronario para la descendente anterior, que es una arteria más importante, y se hace el puente con la safena a la coronaria derecha. ¿Está? Pero sí, obviamente se hace, sí. ¿Está? Está indicado. ¿Vamos? Muy bien. Y obviamente la rehabilitación cardiovascular es fundamental, chicos, está preparar y educar al paciente a convivir con su enfermedad. Esto es el conjunto de preparaciones, ya sea físicas, mentales y sociales al paciente, ¿tá? Y que el paciente comprenda su enfermedad, las complicaciones de la misma, ¿está? Y los beneficios de un correcto cuidado. Esto me refiero sobre todo a las medidas no farmacológicas, ¿no? Mejorar su dieta, mejorar su actividad física, mejorar su actividad diaria y mejorar su calidad de vida. ¿Vamos, chicos? Es fundamental, ya sea tanto antes de un evento coronario primario como tratamiento secundario a un evento previo. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Doctor. Claro, chicos? Sí. Una consulta. Además de los 4 grupos de fármacos que usted dijo que se dan en angina estable e inestable, ¿los bloqueantes cálcicos también se suma o ese se da en un paciente contraindicado con beta bloqueante? Claro, son fármacos de segunda línea, así como lo es la ivabradina, como son las otras drogas que hablamos recién. Los 4 fármacos de primera línea son estos que dijimos: beta bloqueante, estatina, antiagregantes, sobre todo la aspirina, y los nitritos o los nitratos. Esas son las drogas de primera línea. Obviamente, si el paciente tiene distintas contraindicaciones, se van optando por las drogas de segunda línea. ¿Estamos? Gracias. Bien, chicos, eso más o menos es angina crónica estable. Estos pacientes siempre terminan siendo estudiados y si de poder revascularizarse la lesión, se trata de revascularizar. ¿Estamos? A menos que obviamente, como dijimos recién, sí, decime.
era el signo de Wellens o el síndrome de Wellens? Porque se me cortó internet y no llegué a escuchar. No, el síndrome de Wellens son aquellas lesiones, cambios electrocardiográficos como vimos en ese electrocardiograma, el ejemplo que vimos recién, ¿tá? Que son sugestivos de una lesión de la descendente anterior en el tercio proximal. ¿Tá? Son cambios de electrocardiogramas que me sugieren a qué altura está obstruida y qué lesión es la que está, qué arteria es la que está lesionada. ¿Tá? A eso nomás se refiere. Hay varios síndromes en cuanto a electrocardiográfica. ¿Tá? Bueno, gracias. Profe. Sí. Antes, cuando usted hablaba de exámenes complementarios laboratoriales, usted no dijo enzimas. ¿Las enzimas como troponina, CKMB, tienen valor diagnóstico solamente en el infarto o también en la angina? No, lo que pasa es que eso dejamos más para la angina inestable. ¿Está? Si yo llego a tener un dolor peculiar típico con cambios en el electro y troponina positiva, eso lo hace una angina de altísimo riesgo. Es un paciente que tiene que ser intervenido en forma aguda, porque está demostrado que tiene cambios en el electro y está teniendo lesión cardíaca por esa enfermedad. O sea que esos pacientes no vamos a tratar acá porque estamos hablando de la angina crónica estable, aquellos pacientes que se pueden tratar en forma o estudiar en forma ambulatoria. La troponina positiva es criterio de internación y de estudiar al paciente cuando antes se pueda, ¿no? Muchas veces se puede optar, por ejemplo, el primer episodio de la angina, un paciente que tenía una angina crónica estable que se inestabilizó, que cambió la característica del dolor o ante un esfuerzo menor apareció el dolor, yo le hago una troponina positiva, o sea, cambió, eso ya no deja de ser una angina crónica estable y se vuelve inestable esa angina. Yo lo que puedo hacer es internarlo al paciente, se hace tratamiento para la angina inestable, o sea, un síndrome coronario sin supranivel del segmento CT, que eso ustedes ya van a ver en la próxima clase, con anticoagulación y nitratos por vía endovenosa, ¿estamos? Y se lo puede estabilizar al paciente y después en forma ambulatoria el paciente se puede estudiar. Pero es un paciente candidato a estudiarse sí o sí. ¿Se entiende, Fogasa? ¿Qué me refiero yo a estudiarse sí o sí? Ese paciente necesita hacerse un cateterismo, porque yo necesito saber cómo está la anatomía coronaria de ese paciente. ¿Queda claro, Antonio? ¿Fogasa? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya está? Perfecto. Muy bien. Como yo les decía hoy, chicos, esto es un tema gigante, mucho para leer. Principalmente, acá está bien resumido todo, angina crónica estable. Generalmente lo que preguntan son cómo estudio a una angina crónica estable, que son con los métodos complementarios que dijimos recién, el electrocardiograma, el ecoestrés, la ergometría, la cámara gamma y la coronariografía. ¿Estamos, chicos? Las drogas que se utilizan, cuál es el beneficio de cada una. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué yo utilizo un beta bloqueante? ¿Cuál es el beneficio del beta bloqueante en una angina crónica? Su respuesta debería ser porque los beta bloqueantes disminuyen la frecuencia cardíaca al bloquear el sistema nervioso simpático, mejorando de la diástole, y como el corazón es un músculo que se oxigena en diástole, al aumentar el tiempo diastólico, aumenta el tiempo de oxigenación cardíaca. Y a su vez, al disminuir la frecuencia cardíaca, disminuye el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Estamos? Espero que así sea su respuesta cuando se le pregunte en el oral. ¿Estamos? Y le digo así, y después ustedes saben que tienen que contestar así, pero a la hora del oral, no sé si son los nervios o qué, dicen cualquier cosa. ¿Está? La respuesta es bien sencilla. ¿Estamos? Como yo les decía recién, Pablo para mí personalmente es una gran fuente de inspiración, chicos, un tipo que a los 38 años de edad cambió la medicina del mundo. Así que ustedes son jóvenes, tienen que meterle pata todavía, falta mucho. Y la otra, los otros personajes de la historia que a mí me inspiran mucho también, son todos los del conjunto Buenavista Social Club. Les recomiendo que miren el documental de Buenavista Social Club, aquellos que les gustan la música centroamericana, ¿tá? Es fantástico ese documental, chicos, ¿tá? Nos enseña que
todos tenemos una segunda oportunidad en la vida y nunca hay que bajar los brazos sin importar la edad que tenemos. ¿Estamos? Así que creería que a partir de mañana seguirán con los síndromes coronarios, angina inestable, infarto sin supra y posteriormente el infarto con supra en nivel de cemento CP. ¿Estamos? Temas gigantes, chicos, ¿eh? Así que, y temas que siempre preguntan, siempre preguntan. ¿Estamos, chicos? Así que, si no hay ninguna duda, vamos dejando por acá, a meterle pata con todo. Saben que estoy a las órdenes siempre que necesiten, ¿tá? Siento, no sé por qué, pero en la clase de hoy siento que hablé hasta por los codos, como que están todos medio aturdidos. Yo por lo menos me aturdí solo, así que me imagino a ustedes. ¿Vamos, chicos? Les mando un abrazo grande. Métanle pata, estudien, chicos. Me preguntaron, vi por ahí que decían el tema de la ERA, chicos. Yo calculo que ha de faltar por lo menos 2 semanas de ERA, 2 o 3 semanas de clase para terminar la ERA. Faltan todo cardiopatía isquémica, falta hipertensión pulmonar y TEP, que todavía no se dio, así que hay varias clases por dar. Así que seguramente es para julio, la primera o segunda semana de julio será la ERA. No sé exactamente, no me quiero arriesgar una fecha, pero le voy a preguntar a la doctora Sosa y si ella me confirma, yo les paso. ¿Qué vacaciones, Román? ¿Qué vacaciones? No existe vacaciones. Vos estás de vacaciones en este momento, o sea, cara dura. ¿Ah? Viajando en el auto puede estar en clase. ¿Está? Ya quisiera estar de vacaciones. Estamos, Román. Bueno, yo hace 2 años que no saco vacaciones, chicos, ¿está? Pero el sistema de salud no me permite sacar vacaciones, ¿está? Así que hay veces que veo un paciente y me da ganas de llorar. ¿Vamos? Y aquí nos vamos a enfrentar. Sí, por eso, ¿está? Chisman, vos mientras haga el asado con Neverton, ya te dije que ustedes están perdonados, ¿está? Yo no sé, quiero el petiño, ¿está? El petiño de corazón, petiño completito, ¿está? Tranquilo, doctor, vamos a hacer así. Muy bien. Chao, gracias. Chicos, un abrazo grande, chicos. Métanle pata, estudien y si Dios quiere vamos a andar más que bien todos, vamos a romper esta racha o esta estadística de la era de cardio que es bastante mala, por así decirlo. ¿Estamos? Así que confío en ustedes y nos vemos en la próxima clase, chicos. Un abrazo grande. ¿Vamos? Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao.